Bueno, vamos a hablar del estrés agudo en la respuesta de estrés. Originariamente, el estrés agudo fue denominado la fase de alarma, que es el momento en que se detecta un estresor. En el momento en que Selye estaba conceptualizando esto ocurría a nivel hipotalámico nada más. Hoy sabemos que si no es estrés sistémico, el estrés procesal se detecta en la fase de alarma a través de la interacción de la amígdala, de los hipocampos y de la corteza prefrontal. Y de este circuito tenemos la detección del evento como una amenaza, o como un desafío, etcétera. Y todo esto se va a poder realizar a partir de que el hipocampo le provee, por ejemplo, el contexto donde está ocurriendo a la amígdala el, el peligro detectado. Por ejemplo, si tenemos delante nuestro un león detrás de unas rejas en una jaula, ese contexto espacial que le da el hipocampo a la amígdala hace que la amígdala no se asuste, o no se asuste de la misma manera, que si el león no tuviera esas rejas delante. Nuestra corteza prefrontal, piensen que el hipocampo y la amígdala están procesando la información de forma no lingüística, y están utilizando esas claves contextuales para tratar de evaluar los recursos propios y las características del evento, y nuestras cortezas prefrontales, a través de la memoria de trabajo y del lenguaje, podemos provocar, por ejemplo, la extinción de esa respuesta de estrés. La extinción desde las cortezas prefrontales pueden ocurrir haciendo que la respuesta no se produzca o se produzca mucho menos. Imagínense una persona que al revés, a través de sus cortezas prefrontales, puede a una situación banal exagerarla. Una persona tiene unos pocos latidos cardíacos y su corteza prefrontal, ante esa percepción, le avisa a la amígdala que es un ataque cardíaco, porque salta rápidamente a una conclusión. Bueno, es decir, la corteza prefrontal puede tanto extinguir la respuesta como exacerbarla. Una vez que hemos detectado que un evento nos genera un grado de adaptación, que necesitamos generar una adaptación ante un evento, y lo llamamos estresor, rápidamente lo que el hipotálamo genera es un aumento de la actividad de la corteza cerebral. ¿Qué va a utilizar para eso? El locus ceruleus. El locus ceruleus es uno de los tantos locis, núcleos chiquititos, que tenemos a lo largo del tronco cerebral, y es la principal fuente de noradrenalina que tiene el cerebro. De hecho, las personas con déficit de atención toman Ritalina, por ejemplo, para aumentar el funcionamiento de este sistema. Este sistema, cuando secreta noradrenalina de forma inespecífica en medio de la sinapsis de la neocorteza, lo que hace es bajar los umbrales para que los PEP sean más eficaces para superarlo y generar potenciales de acción. Entonces, nos sentimos mucho más atentos, los estímulos son procesados con más nitidez y tenemos una atención focalizada y mucho más eficiente para procesar la información. Bueno, ¿qué otra cosa rápidamente está haciendo la fase de alarma? Si vamos a luchar o huir, ¿a ustedes qué les parece? Si el depredador nos muerde la pierna mientras estamos corriendo, ¿conviene que sintamos dolor o conviene que no sintamos dolor? ¿A ustedes qué preferirían si tienen que correr rápido? Y no. Mejor no sentir dolor. Bueno, esa es una respuesta muy rápida. La analgesia que se produce a partir del mesencéfalo, en la sustancia gris periacueductal, por donde están subiendo las vías dolorosas de la nociocepción, se secretan beta-endorfinas que tienen un efecto de abrir canales de cloro y generar PIPs para inhibir esas vías dolorosas. ¿A quién no le ha pasado estar jugando, por ejemplo, al fútbol, recibir patadas por todos lados
y seguir jugando en caliente, que no nos dolió nada hasta que entramos, no sé, nos enfriamos. ¿Les ha pasado a ustedes? ¿Mm? Sí, no solo en el fútbol, pero sí, justo pensaba las veces que a uno le pasa eso, ¿no? Que en el momento, ¿cómo no me dolió? Sí, sí, sí. En medio de la batalla no te duele nada. Cuando se te fue la respuesta de estrés, se te fueron las beta endorfinas, ahí sentís todo lo que te dolía. ¿Mm? Hay un caso de un excombatiente de Malvinas que le explotó una granada en la trinchera donde estaba. De repente ve a todos sus compañeros muertos y él se ve corriendo. Es decir, todo este proceso es automático, es rapidísimo. Y él está corriendo, 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 corriendo y logra llegar a otra trinchera donde lo reciben los compañeros. No sé cuánto tiempo habrá pasado, cuántos minutos pasó, pero cuando llegó a la otra trinchera y más o menos se tranquilizó, se dio cuenta que le faltaba el brazo izquierdo. El brazo izquierdo había sido perdido durante la explosión de la granada, pero él no se dio cuenta de todo eso hasta que llegó a salvo. Ese es un grado extremo de lo que nosotros conocemos cuando nos patean y estamos jugando al fútbol y seguimos jugando sin sentir dolor. Gracias a eso, si esa persona hubiera estado lamentando su brazo, la siguiente granada no hubiera podido contar la historia. El sistema de alarma genera, como otro paso más, a través del hipotálamo lateral, la activación del sistema nervioso autónomo. Lo vamos a llamar al eje SAM, a este segundo eje. SAM quiere decir simpático adreno medular. Quiere decir que la rama simpática del sistema nervioso autónomo es el que va a empezar a generar el gasto de energía para adaptarnos a la nueva situación. ¿Qué va a hacer, por ejemplo, los nervios autonómicos sobre el corazón? A través de la secreción de noradrenalina y la interacción con los receptores beta-adrenérgicos va a aumentar la fuerza de la contracción del corazón, va a mandar más sangre, va a aumentar la presión arterial y se está mandando mucha más sangre a más velocidad y hay más recambio de sangre permanentemente en todo el organismo. ¿Qué hacemos también? ¿Vieron cuando estamos, qué sé yo, en la fila de la farmacia? Te distrajiste a ver una cosa y ves de repente que se te coló un tipo delante y de repente te viene como una bronca y querés hablar y te cuesta hablar por la bronca que tenés. Bueno, ese efecto posiblemente se debe por la broncodilatación, porque también el sistema nervioso autónomo genera una broncodilatación para que podamos absorber mucho más oxígeno con cada respiración que hacemos. Entonces la sangre que empieza a circular va a estar también muy oxigenada y genera esa sensación como de asfixia cuando uno quiere decirle al otro, rajá de acá que estaba yo. Bien. Luego, vamos a activar las suprarrenales y el eje SAM va a hacer que en la sangre, además de oxígeno, además de haber más sangre y más oxígeno, empieza a circular noradrenalina y adrenalina, que son producidas por la médula adrenal. La médula adrenal es la parte interna de esta glándula. Bueno, ¿qué hacen la noradrenalina y la adrenalina? Aumentan el latido cardíaco, generan más hiperventilación, son las que nos hacen transpirar. Ese sudor por todo el cuerpo. ¿Y para qué estoy sudando si ya tengo frío? ¿No? ¿Vieron cuando uno tiene miedo? Ya te da frío el miedo y además estás sudando, ¿viste? Como un extra. Bueno, el sudor tiene un valor adaptativo. Si vos estás corriendo, estás refrigerando tus músculos y además algunos autores dicen que estás un poco resbaladizo para que te agarren también. Pero bueno, esa es una especulación. También van a disminuir algunos efectos inflamatorios y otros se van a incrementar.
Es decir, en un principio se pensaba que la respuesta de estrés era solo inmunosupresora, pero en la fase aguda uno va a aumentar todo lo que se llama el complemento y la respuesta inespecífica del sistema inmunológico. Es decir, ante la posibilidad de una herida abierta, vas a llevar toda la reserva del complemento, que son el sistema inmunológico que ataca todo lo que ingresa sin tener memoria ni registrar memoria después o aprendizaje de ese ataque producido. Bueno, entonces toda la piel, las mucosas y demás van a tener un exceso de complemento para poder defenderse de los atacantes, de que se te meta algún virus, alguna bacteria, algún hongo, mientras que el de memoria, la respuesta específica de estrés, de respuesta específica inmunológica, va a estar deprimida. Bueno, acá les quería mostrar el efecto de la interacción de la adrenalina y la noradrenalina. Para eso les quiero preguntar un poco si recuerdan lo que vimos la clase pasada sobre el páncreas y cómo regulaban los ciclos de ayuno y de comida en el organismo. Y tenían estas dos hormonas. Ahora yo les pregunto, si estamos en un momento de gasto de energía, que necesitamos tener mucha energía, ¿qué me conviene si la adrenalina y noradrenalina van a interactuar con el glucagón y la insulina? ¿Me va a convenir que haya niveles de insulina en ese momento o de glucagón? ¿Qué opinan ustedes? ¿Alguien se le ocurre? Piensen, la insulina guardaba la energía como glucógeno, ¿se acuerdan? Y el glucagón la liberaba. Por ejemplo, extraía del hígado glucógeno para transformarlo en glúcidos libres. Bueno, lo que va a hacer es esto. Va a inhibir a la insulina y va a aumentar los niveles de glucagón. Por lo cual, vamos a empezar a liberar energía. Vamos a liberar energía y esto a veces se llama el efecto diabetógeno del estrés, porque te hace poco eficiente a la insulina. Es como si te aumentaran los niveles de azúcar en sangre por la ineficacia que tiene la insulina ante la presencia de estas dos hormonas. Entonces podemos liberar en un principio el glucógeno, principal fuente del hígado. Si esto se prolongara, podemos utilizar los adipocitos, podemos bajar la panza, podemos bajar las caderas, podemos bajar todos los lugares donde tenemos fuentes de energía depositadas. Bien, ahora fíjense, ya tenemos oxígeno, tenemos mucha sangre circulando, tenemos glucosa, ácidos grasos, tenemos las fuentes de energía. Ahora, lo que va a hacer el organismo, todo esto que les estoy contando va pasando desde los milisegundos a los minutos, ¿sí? Vamos a hacer que estas fuentes de energía solamente algunos órganos privilegiados las puedan utilizar. Entonces, la sangre se los va a dar al cerebro, se los va a dar a los músculos y se los va a dar al corazón. Pero ¿qué va a ocurrir? El sistema nervioso autónomo le va a denegar el acceso a todos estos nutrientes y fuentes de energía a los riñones, al sistema digestivo, al sistema reproductivo, acá está el sistema inmunológico y reproductivo, también se van a ver disminuidos. Deben haber escuchado muchas anécdotas de mujeres muy estresadas que quieren quedar embarazadas y se ponen cada vez más estresadas y no pueden quedar embarazadas y dejan de intentarlo y se embarazan a la semana, ¿no? Deben haber escuchado varias de esas historias, ¿no? Cuando dejas de buscarlo, encontrás, dicen. Sí. Bien. Luego, hemos entonces restringido que toda esa fuente de energía le fuera solamente al cerebro, al corazón y a los músculos estriados, los músculos esqueléticos. A ver,
¿Qué hacen las células cuando les ingresa a través de esa sangre filtrada la glucosa y el oxígeno? ¿Qué va a ocurrir dentro de una célula cuando llega eso? ¿Qué me puede decir? Glucosa y oxígeno combinados, ¿qué van a hacer? ¿En qué se transforman? En energía, es como que se activa el metabolismo, ¿no? Exactamente. ¿Se acuerdan las mitocondrias? En las mitocondrias la combinación de glucosa Sí, y claro, las grandes oxígeno usinas, ¿no? provocan Sí. el ATP. ¿Se acuerdan del adenosín trifosfato, que es nuestra fuente de energía? Está construido a partir de eso. Y esa es la razón por la que no dejamos de respirar nunca, por la que comemos, no sé, las veces que podemos, o más de lo que debemos, pero esas son las razones por las cuales comemos y respiramos, porque generamos ATP a través de nuestras mitocondrias. El tercer eje se llama el eje hipotálamo, hipófisis, ¿sí? Corteza adrenal. Acá tenemos el hipotálamo, acá tenemos la hipófisis, y ¿se acuerdan que habíamos visto la adenohipófisis y la neurohipófisis la clase pasada? Acá tenemos el sistema portal. Bueno, en este caso van a ser fundamentales las parvocélulas que secretan un factor liberador en el sistema portal, y estas células de la adenohipófisis van a producir la CRH, que es un factor para producir el ACTH, un factor para producir el cortisol en la corteza adrenal. Cortisol viene de corteza, porque en vez de influir sobre la médula, está influyendo sobre la corteza de la médula. Y acá se produce una de las principales hormonas del estrés. ¿Qué pasa en la fase aguda? En la fase aguda, lo que hace el cortisol es inhibir al eje SAM, inhibe la producción de catecolaminas, adrenalina, empieza a disminuirte estas hormonas, empieza a normalizarse el sistema simpático, pero va a prolongar el cortisol por sí mismo durante un tiempo más el efecto de las catecolaminas. Quiere decir, mantiene los efectos diabetógenos, mantiene que la energía le llega a algunos órganos y no a otros, pero el estrés se empieza como a restablecer y volvemos al estado de homeostasis previo. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el eje HPA o hipotálamo pituitaria corteza adrenal? Genera un sistema de retroalimentación que cuando se produce suficiente cortisol es una señal para decirle a la amígdala, al hipocampo, bueno, ya está, el estresor ya ha terminado, podemos apagar la canilla, dejemos de producir la respuesta. El cortisol viene entonces a apagar la respuesta y al mismo tiempo, por las dudas, deja durante un rato más los efectos porque el depredador puede venir y hay que estar preparado. El depredador no pudimos haber salvado, pero puede ser que reaparezca en los instantes previos. Muy bien. Hasta acá